San Agustín nació en el año 354, un 13 de noviembre, en donde ahorita se conoce como Argelia, pero antes era el norte de África, o sea, Tagaste. Es una ciudad por ahí en Roma. Desde temprana edad mostró una actitud un poco rebelde, pero también muy inteligente. A los 18 años tuvo su primer hijo llamado Adedato. A una temprana edad, o más exacto, en el año 386, fue influenciado a la religión cristiana. Se le intentó influenciar desde que era más pequeño, pero su madre no pudo. Falleció en el año 430, un 28 de agosto, en Hipona. Una de sus frases célebres fue: "No existe Señor para ti en nuestro corazón y estate inquieto hasta que descanse en ti". Eso nos quiere entender que el ser humano tiene un deseo innato de buscar a Dios. Esa frase la escribió especialmente cuando ya tenía religión cristiana dentro de él. Tuvo varios métodos de conocimiento. Uno de ellos es la razón y la fe, la iluminación divina, el conocimiento interior y la búsqueda de la verdad. Sus teorías fisiológicas o postulados filosóficos, es la teoría de la iluminación, el cual dice que Dios ilumina la mente humana, el concepto de la gracia, que es la salvación que depende de la gracia divina, y el tiempo, que lo veía como una percepción subjetiva, vinculada con el alma de cualquier persona. Su concepción del hombre era un poquito más fuerte, debido a que su naturaleza de San Agustín era más que nada dedicada a la dialéctica, ya que existe un mundo creado solo para él, que es en su ser y el ser. En el año 1225, Santo Tomás de Aquino fue un importante filósofo y teólogo cristiano, el cual fue educado principalmente por monjes benedictos, pero tuvo muchos conflictos políticos, por lo cual tuvo que culminar sus estudios en la Universidad de Nápoles. Ahí fue donde conoció la orden de los dominicos, que aunque sus padres no estaban muy de acuerdo, en el año 1224 se unió a dicha orden. Estudió bajo la tutela de San Alberto Magno, París y Colonia, que desarrolló su interés más que nada por integrar la filosofía de Aristóteles al cristianismo. Falleció en el año 1227, justo cuando se dirigía al Concilio de León. Fue canonizado en el año 1323 y declarado doctor de la Iglesia en el año 1567. Ahora vamos a comentar sus postulados filosóficos, el cual son 4 que les voy a mencionar rápidamente. Son las 5 vías para demostrar la existencia de Dios, la ley natural, la ley jerárquica del conocimiento y la relación entre la existencia y la esencia. Eran 2 cosas completamente diferentes, pero tenían que tener alguna relación. El concepto del hombre para San Agustín era que la unidad estaba compuesta por el alma y el cuerpo, donde el alma es racional y el cuerpo está unido a él, pero es una parte un poquito más débil. También el método de conocimiento, que es a través de los sentidos, que él decía que era primordial más que nada. También tenemos la abstracción, la razón y la fe, y la experiencia sensible. También las frases célebres, que una que les voy a mencionar es: tema el hombre de un solo libro, ya que en esta dice sobre los prejuicios y la falta de comprensión hacia la gente del exterior que nosotros no conocemos. Nacido en el año 1596, René Descartes fue un famoso filósofo, matemático y científico. Proveniente de una familia noble, Descartes recibió una formación sólida en filosofía eclesiástica, matemáticas y física en el colegio de jesuita en La Fleche. Sin embargo, a pesar de estudiar derecho, él nunca se graduó, se postuló como abogado. Decidió desarrollar sus intereses intelectuales. Tras un periodo en el ejército y experiencias revalidadoras en el año 1619, Descartes inició el método racionalista. Él es considerado el padre del racionalismo. Vivió principalmente en los Países Bajos, donde escribió sus obras más destacadas, como El discurso del método en el 1637 y Meditaciones metafísicas en 41. En el 49 aceptó la solicitud de la reina Cristina de Suecia para ser tutor, pero en 1650 falleció de neumonía. Una de sus frases más célebres o más dichas que él es cogito ergo sum, que en latín significa pienso y luego existo. La segunda es: para investigar la verdad es preciso dudar. Él se basaba mucho más de la duda que de la verdad. Todo lo complejo puede dividirse en partes simples.
Y la última es: daría todo por lo que sé a la mitad de lo que ignoro. Los métodos de conocimiento eran 4: la evidencia, el análisis, la síntesis y la revisión, que más que nada era para poder profundizar y llegar a un punto. Los postulados filosóficos eran 3: dualismo, cuerpo y mente, ideas innatas y la existencia de Dios. Ahora, su concepto hacia el hombre era que puede tener una unión entre Montesquieu fue un filósofo y escritor francés que se considera uno de los principales representantes del pensamiento ilustrado. Nació el 18 de enero de 1689 en el castillo de La Brende, cerca de Burdeos, Francia, y murió el 10 de febrero de 1755 en París. Se fue a estudiar Derecho y se convirtió en consejero del Parlamento de Burdeos. Su obra más famosa es El espíritu de las leyes, que se considera una de las obras fundamentales de la teoría política moderna. Las frases célebres de Montesquieu fueron: la libertad es el derecho a hacer todo lo que las leyes permiten. Esta frase refleja la idea de Montesquieu de que la libertad no es absoluta, sino que está limitada por las leyes y la necesidad de proteger los derechos de todos. La experiencia eterna muestra que todo hombre, el que tiene poder, tiende a abusar de él. Esta frase destaca la importancia de la separación de los poderes y los controles y equilibrio en el gobierno para prevenir el abuso de poder. Uno de los proyectos filosóficos que realizó fue la separación de poder. Montesquieu defendió la separación de poder entre el ejecutivo, legislativo y judicial como una forma de prevenir el abuso de poder y proteger la libertad individual. Importancia de las leyes. Montesquieu enfatizó la importancia de las leyes en la sociedad y la necesidad de que sean claras, precisas y justas. Una de las influencias de Montesquieu fueron la influencia de la Revolución Francesa. Las ideas de Montesquieu sobre la separación de poderes y la importancia de las leyes influyeron en la Revolución Francesa y en la creación de la Constitución Francesa de 1791. Rousseau fue un filósofo y escritor suizo-francés que se considera uno de los principales representantes del pensamiento ilustrado y del romanticismo. Nació el 28 de julio de 1712 en Ginebra, Suiza, y murió el 2 de julio de 1778 en el Mononville, Francia. Fue autodidáctico y se formó a través de la lectura y la reflexión. Sus obras más famosas son Discursos sobre el origen de los fundamentos de la desigualdad entre los hombres, 1755, y Contrato Social, 1762. Una de sus frases célebres fueron: el hombre nace libre, pero en todas partes está encadenado. Esta frase refleja la idea de Rousseau de que el hombre es naturalmente libre, pero que la sociedad y las instituciones lo corrompen y lo esclavizan. La voluntad general es siempre recta y la tiende a la utilidad pública. Esta frase destaca la importancia de la voluntad general en la toma de decisiones políticas y la necesidad de que los gobiernos actúen en beneficio del bien común. Uno de sus proyectos filosóficos fueron Estado de Naturaleza, desarrolló la teoría del estado de la naturaleza, según la cual el hombre es naturalmente bueno y pacífico, pero la sociedad y la civilización solo corrompe. Contrato social. Rousseau defendió la idea de contrato social según la cual los individuos se unen para formar una sociedad y establecer un gobierno que proteja sus derechos y libertades. Voluntad general. Rousseau enfatizó la importancia de la voluntad general en la toma de Comte fue un filósofo francés que se considera el fundador del positivismo. Nació el 19 de enero de 1798 en Montpellier, Francia, y murió el 5 de septiembre de 1875 en París. Estudió en la Escuela Politécnica de París y se interesó por la filosofía y la ciencia. Su obra más famosa es Curso de Filosofía Positiva, 1830 y 1842, que es considerada una de las obras fundamentales del positivismo.
Una de sus frases célebres fueron: "La ciencia es la base de la sociedad". Esta frase refleja la idea de Comte de que la ciencia es la fuente del conocimiento más fiable y que debe ser la base de la sociedad. Uno de sus proyectos filosóficos fueron el positivismo. Comte defendió la idea de que el conocimiento debe basarse en la observación y la experimentación, y que la metafísica y la teología son formas de conocimiento inferior. Ley de los tres estadios. Desarrolló la autoridad de las leyes de los tres estadios, según la cual la humanidad pasa por tres estadios de su desarrollo intelectual: el teológico, el metafísico y el positivo. La sociología. Comte fundó la sociología como la disciplina científica y la idea de que la sociedad puede ser estudiada de manera científica y objetiva. Influencia en la filosofía de la ciencia. La obra de Comte ha tenido un impacto en la filosofía de la ciencia y la ha influido en muchos filósofos que se han interesado por la naturaleza del conocimiento científico. Karl Marx nació el 5 de mayo de 1818 en Travis, Prusia. Murió el 14 de marzo de 1884 en Inglaterra. Fue un filósofo, economista, sociólogo, teórico político y socialista. Una de sus obras destacadas fue el que él manifiesta su idea clave por el materialismo histórico, que es la lucha a través de la lucha de las clases, y su frase fue: los filósofos solo han interpretado el mundo a través de las diversas maneras. El mundo es transformado. Su significado era la creencia que la comprensión intelectual no es suficiente. Max Weber nació el 21 de abril de 1864 en Alemania. Murió el 14 de junio de 1920 en Alemania, en Múnich. Fue un sociólogo, historiador, economista y un político en sus obras destacadas. Sus obras destacadas fueron La religión de la India, La ética protestante y El espíritu del capitalismo. Su idea fue la racionalización, el proceso creciente de la racionalidad en la sociedad moderna. Su frase fue: la política es un lienzo perforar de duras tablas, con pasión y un buen criterio. Pierre Brondin nació el 1 de agosto de 1930 en Dijon, Francia. Murió el 23 de enero de 2002 en París. Fue un antropólogo y un filósofo francés. Su obra destacada fue La distinción, criterio y bases sociales del gusto. En 1979 su idea clave fue el ámbito de un sistema de disposición adquiridas a través de la socialización que influye en la percepción del mundo y la acción. Su frase era: la educación es la violencia simbólica más eficaz.